Normas internacionales de información financiera, NIP para pymes. Los temas que vamos a tratar son proceso de convergencia, marco conceptual, políticas contables, valor razonable, aplicación de NIP para ingresos, costos y gastos, incidencias, errores y estimaciones. Convergencia a las NIP. En Colombia han sido varios los intentos de actualizar nuestra normatividad contable, pero no se había logrado. Más que una exigencia legal, la implementación de las NIP se vuelve una necesidad, ya que es una herramienta estratégica para entrar en el mercado internacional. Al aplicar las NIP nos permite realizar informes financieros de manera que en cualquier parte del mundo se puedan interpretar y que su significado sea el mismo. Para la convergencia de las NIP, las empresas fueron clasificadas en 3 grupos, Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Teniendo en cuenta esta clasificación, en diciembre del 2012 se expiden los decretos 2784 y 2706 que aplica para los grupos 1, que son empresas emisoras de valores, entidades de interés público y empresas grandes bajo criterios dados por la ley, y para el grupo 3, que son microempresas. En diciembre del 2013 se expide el decreto 3022, que es para las empresas clasificadas en el grupo 2. Estas empresas son grandes, medianas y pequeñas que no clasifican dentro del grupo 1. Para el año 2014 inician su preparación obligatoria. A partir del 1 de enero del 2015 inicia su periodo de transición y el uso de las NIF en paralelo con los principios contables colombianos. A partir del 1 de enero del 2016 inicia el uso exclusivo de las NIF y cesa el uso de los principios contables colombianos. La norma que aplica para ellas son las NIF para pymes. Marco conceptual. El marco conceptual en las NIF es un referente para resolver diferencias de interpretación y para guiar el desarrollo y la implementación de los estándares, facilitando así la formulación uniforme para la creación de los estados financieros. El marco conceptual también nos define los conceptos fundamentales para la preparación y confección de los estados financieros. Estados financieros que van dirigidos a los diferentes usuarios como las entidades gubernamentales, los inversionistas, entidades bancarias, los financieros, los clientes y usuarios en general. Políticas contables. Las políticas contables son las conversiones, reglas y acuerdos para que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones. Estas políticas contables definen qué tratamiento darle en los estados financieros a cada tipo de transacción en un periodo determinado. Estas políticas tienen que ser acordes a las NIF. Sin embargo, la finalidad no es tener un estándar para todas las empresas. Las políticas deben ser personalizadas a cada tipo de empresa y de acuerdo a su actividad. Valor razonable. El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o el pagado por transferir un pasivo en una transacción entre participantes del mercado en la fecha de medición. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no es una medición específica de la entidad. Por ejemplo, si voy a vender acciones, debo verificar cómo están cotizadas en la bolsa de valores, o si voy a vender un terreno, debo verificar el valor en el mercado. Aplicación de las NIF en ingresos, costos y gastos. Los ingresos se definen como el incremento de los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo en forma de entradas o incremento del valor de los activos o disminución de las obligaciones que dan como resultado el aumento del patrimonio pero no están relacionados con los aportes de los accionistas.
Los ingresos están clasificados en ingresos ordinarios o en ganancias ocasionales. Los ingresos ordinarios son los que la empresa recibe permanentemente debido a su objeto social. Y las ganancias ocasionales son aquellos que recibe de manera ocasional por alguna transacción que se realizó. Los costos. Los costos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. Los costos por préstamos incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros y las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida que se consideren ajustes de los costos por intereses. Los gastos. En los gastos encontramos los arrendamientos y estos a su vez se clasifican en dos categorías: en arrendamiento financiero y en arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero es cuando se transfiere circunstancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo, mientras que en un arrendamiento operativo no se realiza esta transferencia. En los arrendamientos financieros debemos reconocer el activo de propiedad, planta y equipo contra la obligación a cancelar. Un ejemplo son los bienes adquiridos en leasing, los cuales podemos reconocer como un arrendamiento financiero siempre y cuando cumplan con las condiciones antes mencionadas. Incidencias. Al hacer un análisis de los estados financieros de nuestro país se encontraron varios rubros que no eran o que nunca habían sido utilizados por otros países, lo cual ocasionaba desconfianza y poca claridad en los mismos. La AISB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, organismo europeo, busca que las normas contables sean claras, transparentes, comprensibles y de cumplimiento obligatorio. Errores. Los errores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores. Estos errores pueden ser aritméticos, errores en la aplicación de políticas o por fraude. La entidad deberá corregir de forma retroactiva los errores significativos del periodo anterior, así, reexpresando la información comparativa de periodos anteriores y reexpresando los saldos iniciales para el primer periodo para el que se presenta la información comparativa. Las estimaciones. Las estimaciones contables son un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo que procede de las evaluaciones de la situación actual, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas. Estos cambios se efectuarán prospectivamente y se deberá revelar la naturaleza de cualquier cambio y los efectos de cambio sobre los activos, los pasivos, ingresos y gastos para un periodo corriente. Está mejor.